Con la doctora Tesio, la anunciábamos previo al micro que recién compartíamos. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Muchas gracias, estoy muy bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno, gracias por venir. No, por favor. Sensaciones, ¿qué le puedo preguntar? Ya sabemos lo que ha sentido después del fallo de la Corte Suprema, pero sobre todo, ¿se esperaba un fallo similar de alguien como Rosati, por ejemplo? Mire, no se esperaba de manera directa, es más, no se conocía dentro de la misma Corte, salvo algunos muy cercanos a los ministros, que se estaba preparando este fallo. A mí me choqueó, me consternó, me preocupó sobremanera, pero la Corte ya venía dando algunos avisos. Por ejemplo, cuando la Corte resuelve, en el caso Fontevecchia, que las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no son vinculantes, siendo que Argentina es un país miembro de la Comisión y del Tribunal. Ese tipo de virajes abruptos en la jurisprudencia de la Corte llama la atención. He escuchado voces que dicen: este es un fallo político, más que jurídico. No sé si verdaderamente quieren decir que hubo manipulaciones, influencias, presiones, conversaciones entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Si quieren decir eso, yo contestaría: todos los fallos del Poder Judicial son políticos. Durante décadas en las escuelas de derechos nos enseñaron que el Poder Judicial no era un poder político, que las sentencias estaban fuera de toda circunstancia política. Eso es un error, porque el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, y los poderes del Estado son poderes políticos. Y además, en la degradación de algunos periodos del Poder Judicial, sabemos que el Ejecutivo tiene operadores dentro del Judicial que presionan con más o menos elegancia, que inducen, que susurran, que ofrecen recompensas. No digo que todos los jueces son iguales, yo he pasado 23 años en el Poder Judicial de la Nación y he encontrado colegas excelentísimos y muy honestos. Pero este tipo de fallos inducen a pensar, y la ciudadanía tiene razón a pensarlo, para el hombre y la mujer de a pie, para el hombre y la mujer que no son abogados ni expertos en jurisprudencia, que algo pasó para que de repente 3 ministros de la Corte, una ministra como es la doctora Hayton, con un renombre, con un respeto, con un reconocimiento de todo el cuerpo jurídico de la nación, haya dado un viraje tan asombroso desde el 2009 con su voto en contra a hoy con su voto a favor. La ciudadanía tiene razón, una vez más, de descreer de la justicia. ¿Es un fallo, usted cree que es un fallo que incluso excede a los 3 que lo firmaron? Miren, yo no lo podría afirmar, pero yo creo que sí. Hay un clima que se está generando, un clima de época que se está generando, que es muy peligroso para la democracia. Yo los escuchaba algunas palabras que tenían ustedes mientras estaba esperando, y sí, las comparto, es peligroso para la democracia. Kelsen decía que sin justicia no hay paz social. Y la democracia necesita justicia, igualdad, equidad y paz social. Acá se han desconocido. A mí me alarma, porque la Corte siempre dijo que ellos son los últimos intérpretes de la ley. Es como dice Alf Ross, un teórico norteamericano: la Corte dice que ella dice lo que ella quiere decir. Pero es un laberinto lógico eso. Si la Corte es el último intérprete de la ley, yo recuerdo una investigación que hicimos en un momento sobre
los leading cases, sobre los fallos típicos de la Corte en alguna materia. Yo tomé la tenencia de estupefaciente para consumo personal, es decir, el 14 en primera parte de la ley de drogas. Bueno, tomé el leading case de la Corte del Proceso, el leading case de la Corte de Alfonsín, militantemente, Basterrica, claro, donde está Arriola después. Arriolas después, donde está el famoso voto de Petracchi y de Fait. Después, el caso, todos eran idénticos los hechos, el caso en la Corte menemista, que singularmente era muy parecida a la de la Corte del Proceso, donde se hablaba más de la moral y las buenas costumbres que la interpretación, el desgajamiento de la norma jurídica. Quiere decir que en una misma materia, en un intervalo de menos de 20 años, la Corte cambió 3 veces su postura. Entonces, eso es político, claro, y eso es responder al humor social. Yo me pregunto a qué humor social han respondido con este fallo que se conoció entre gallos y medianoche. Ahora, una breve opinión, después la pregunta. Los americanos, como usted citaba, la Corte de Estados Unidos, son 9, y ellos tienen por costumbre encontrar primero la solución jurídica al planteo que llega. Una vez que tienen la solución jurídica, esto termina de esta manera, se resuelve. Bueno, después eligen a una persona que va a redactar el voto, a uno de los 9 miembros que va a redactar el voto, lo redacta y algunos adhieren con alguna disidencia o no. Pero siempre, o casi siempre, tratan de hacerlo por unanimidad. Una cosa que sorprende mucho es que acá fue un fallo dividido y deja la posibilidad a, diríamos en términos coloquiales, a una segunda biblioteca a negarse, bueno, los fueros en primera instancia, San Juan ayer se negó, declaró inconstitucional el fallo de la Corte. ¿Cree que puede haber muchas de estas rebeldías en los tribunales inferiores respecto a este fallo? Yo no sé si muchas, porque han pasado pocos días, pero he hablado con amigos y colegas del Poder Judicial de la Nación, es decir, con los tribunales federales, y todos me han comunicado, comentado 2 cuestiones, o 3 si quieren. En primer lugar, hay muchos tribunales que están contestes en rechazar los pedidos de libertad que les pueden hacer la gente que está o procesada o condenada. En segundo lugar, muchos jueces están pidiendo custodia policial, porque, como yo dije, esta mañana leí en los diarios online que ya en la causa Díaz Besone de Rosario estaban pidiendo, los principales implicados estaban pidiendo la libertad. Entonces, ¿por qué razón se pide custodia? Porque yo digo que no los viejos de más de 90 años, yo digo gente como Guerrieri, como Amelon, como Ramos aquí en la causa Brusa, tienen poder de revancha, de venganza, o como le querramos llamar. Porque yo he visto en las audiencias de la causa Brusa y en las audiencias de la causa Feset en Rosario, que yo trabajé tantos años, que luego fue Díaz Besone cuando se comprobó la muerte de Feset, y me han contado en la causa ESMA y en la causa Primer Cuerpo en Buenos Aires, cómo los imputados, en primer lugar, desconocían la legitimidad del tribunal para juzgarlos, porque todos los represores querían ser juzgados por los tribunales militares, claro, ¿verdad? Cosa que Alfonsín lo había descabezado a esa pretensión. Y en segundo lugar, yo he visto cómo se amenazaban a los fiscales, a las querellas, a los testigos, que los defensores no los podían contener. Hubo situaciones y hubo audiencias que tuvieron que sacarlos de la sala. ¿Te pasó en particular a vos? No. Yo tuve otras amenazas anteriores, de la época que estaba Brusa de juez. O sea, ¿sabías que Brusa y Aevi ya pidieron el beneficio? Hoy.
Sí. presentaron y pidieron el beneficio Ayer. del 2x1. ¿Ayer lo presentó? Ayer. Mientras nosotros acá en el Yo programa sabía, contábamos los 5 sí, casos que más o menos podrían María ser. Eva Aevi. Aevi María Eva Aevi y Brusa. Brusa ayer hicieron su pedido. Bueno, ayer contamos nosotros aquí que Brusa lo había pedido en el 2011, Se lo se rechazaron. le hizo el cómputo, se lo aprobó el Tribunal Oral Federal, el fiscal Suárez Faisal lo apeló y casación le hizo lugar al fiscal Suárez Faisal. Hay un antecedente de 2011 en Santa Fe, Sí, de sí. la aplicación de la ley del 2 Sí, por, sí. conocida del 2x1. Sí, sí. Bueno, en plena investigación por la causa Brusa dejaron un ataúd con total impunidad un domingo por la noche frente a la radio LT10, Sí, sí. entre otros temas, ¿no? Que amenazaron al matrimonio García, un personaje siniestro vinculado a la Cancillería paraguaya, en fin. Julio López, ¿no? Se puede... Pues sí, bueno, lo de López Lo con de el López. Checolat. Al Checolat. Checolat se le dio la prisión domiciliaria sin haberlo interrogado sobre qué datos podía aportar sobre la desaparición de Jorge Julio Esa es otra López. cuestión, Ayer, perdón, ¿no? ayer Echecolás y Von Bernich, los dos también Pidieron. presentaron para acogerse al beneficio del 2x1. Echecolás y Von Bernich, digo, por si quedan dudas de quiénes estamos hablando, además. circuito CAMS, ¿no? Estamos El hablando del circuito CAMS, exactamente, y acá en Santa Fe, el grupo de tareas que estaba relacionado con Brusa, una amiga mía que fue testigo en la causa Brusa y no testigo de cargo, de las testigos importantes como eran las chicas que habían sido secuestradas y desaparecidas por un tiempo, la mayoría de ellas violadas y torturadas, sino un testigo que no era un testigo de cargo. Bueno, en aquel momento la Policía Federal la notificó en su domicilio a las 11:30 de la noche y el notificador le dijo: vengo a traerle la cédula en la causa de nuestro amigo Brusa. En ese momento estábamos tan seguros de la democracia que ella me lo contó muchos años después. Ah. Pero en estos momentos donde estamos retrocediendo 40 años, Eso 40 años de luchas populares, y además hay otra cosa que yo ayer estaba pensando, en el alegato histórico final de la causa 13 que hace Estracera no dice señores militares nunca más. Señores jueces. Estracera interpela a los jueces. Los jueces, sí, sí. Les dice señores jueces, nunca más. En la Alemania nazi, Renato Treves, que es un teórico de la sociología jurídica muy, muy interesante, analiza en una investigación de campo de los jueces de la democracia previa al ascenso de Hitler al poder, ¿no es cierto? ¿Cuántos, cuando llega Hitler y les pide juramento por el Tercer Reich, cuántos se fueron a su casa y cuántos agacharon la columna y se quedaron? Era un porcentaje del 8%, del 10%, los que habían renunciado a su cargo. Y en la Argentina pasó lo mismo. A ver, yo no estoy hablando de un obrero que es el único ingreso para llevar el pan a su familia y que tiene que cerrar la boca y los ojos y seguir trabajando en la fábrica. Estoy hablando de jueces que eran abogados y podían trabajar en su profesión. Hay algo, me parece no menor también. Todos, Brusa, Evio, todos los que hoy están tratando de acogerse al mismo beneficio, yo lo decía Héctor, no solo no se arrepintieron nunca de lo que hicieron, sino que de alguna manera con su silencio siguen perdurando en el delito que cometieron. Hoy no sabemos dónde estaba la casita del centro clandestino de detención, gente que tiene información, que puede ayudar a recuperar nietos, que puede saber dónde está enterrada gente que hasta el día de hoy sigue desaparecida, y siempre se negaron a aportar cualquier tipo de información. Se negaron a aportar la mayoría de los organismos del Estado, aún en democracia. Yo investigué el cuadro 5 de tierra en el cementerio municipal, identificamos alrededor de 15 o 16 restos, porque los cuadros restantes de tierras habían edificado arriba y ya no podíamos entrar, ¿verdad? Bueno,
tuve que amenazar que iba a allanar el cementerio, que le iba a pedir al juez que allane, porque la orden de allanamiento la da el juez, porque no me querían dar los libros del cementerio. Como no me los querían dar en el Hospital Cuyen, en la sala policial, los libros de la sala, porque me decían que estaban en el sótano y se habían inundado frente a una lluvia. Y también tuve que amenazar que iba a pedir allanamiento. Es decir, hace 20 años la situación de la investigación nuestra era muy dura, muy difícil. No teníamos las cosas que tienen ahora. Pero no importa, se fue avanzando con el apoyo de la Procuración. Aún el Procurador General de Menem, el doctor Becerra, que era muy político y siempre les decía a los interlocutores lo que presumía que el interlocutor quería escuchar, nos apoyó al grupo de fiscales, que éramos 14 al principio, organizados por el doctor Kraus, por Félix Kraus de la Procuración, nos apoyó en eso que llamamos los fiscales por la verdad. Todo eso se fue acumulando hasta que llegó la derogación de la ley, de las leyes de punto final y obediencia debida, y alrededor del 2002-2003 empezaron nuevamente los juicios por lesa humanidad. Entonces, esto que está pasando ahora, esto con todo respeto y con todo dolor, lo digo, esta especie de engendro jurídico de este fallo, está desconociendo principios liminares del derecho. Por ejemplo, está desconociendo la racionalidad de la pena y el equilibrio de la pena. Una sociedad que está pidiendo tolerancia cero, que no se le dé ningún beneficio de salida transitoria a un delincuente común, yo creo que no puede dejar pasar esto, porque esto es histórico, no lo digo yo, no lo dijo Estracera, no lo dijeron los jueces, no lo dijo el doctor Rigui cuando fue Procurador General de la Nación, lo dice la historia. Son los que organizaron los vuelos de la muerte, son los curas castrenses que bendecían a los pilotos que iban a tirar gente de los aviones para que su conciencia no se resintiera, son los que bendecían las armas, son los que se apropiaron 500 niños y no sabemos todavía el número exacto, son los que torturaron, los que quebraron huesos, los que violaron. Es decir, la sociedad argentina está dispuesta a cruzarse con estos bandoleros por la calle, en una reunión familiar. Sí, en la escuela, lo decíamos ayer, en la escuela del supermercado, en cualquier plaza, en cualquier en la escuela cine, de sus en la hijos. escuela de sus hijos. Griselda, tuviste del lado, en la justicia, por un lado viviste toda esa experiencia, después desde la política y particularmente dirigiendo un cuerpo parlamentario, ¿no? Donde tocó. Y planteás con toda claridad la gravedad del fallo, lo acabas de decir y plantear. ¿Te parece que es un elemento suficiente para que el Congreso de la Nación se plantee si son los miembros que nos merecemos tener en la Corte Suprema y iniciar un pedido de juicio político? Ayer un legislador lo planteó, Pitrola. Sí. Hoy lo admitió Marijuán. Marijuán lo admitió. ¿Lo admitió Sí, Marijuán? Sí. Yo creo que sí, que hay elementos suficientes, sobre todo porque es una ley que está derogada. Yo no puedo entender si los últimos intérpretes de la Constitución fueron capaces de hacer esto. ¿Qué pedimos para un juez de falta o para un juez de comunales? Eso es lo que me inquieta desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo estamos en la posibilidad de que se desarticule todo el orden jurídico? Porque el orden jurídico de un país es coherente, racional y es una estructura. No puede haber contradicciones internas, no puede haber oximorones internos, ¿verdad? Eso para los que venimos del campo del derecho es tan obvio como decir que el agua moja, pero para la gente de a pie, para la gente que no... Hoy escuché algunas voces que son peligrosas que se vuelvan a instalar, que se instalaron a partir del festejo con champán en las redes sociales de Cecilia Pando. Hoy me dijeron, bueno, es un buen momento para juzgar a los guerrilleros que mataron y secuestraron. Están prescriptos los delitos de los guerrilleros, siendo que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. No están sujetos a amnistías, ni indultos, ni ningún beneficio. Y esto es
esto puede llegar a ser una amnistía por goteo. Claro. Bueno, Es difícil. Sapsay opinaba en ese sentido, en el Sí. sentido que usted acaba de decir. Badeni dijo, bueno, la ultraactividad hay que respetarla siempre, y la ley más benigna hay que aplicarla, nos guste o no nos guste, quién es el beneficiado. Gregorio Badeni ayer con La Nata dijo eso. Pero la ley más benigna se aplica cuando está vigente. Cuando Claro, esta es gente derogada estuvo también. presa y fue condenada o sufrió algunos años de prisión sin condena, ya estaba derogada esa En ley. el 2001, claro. Claro, en el 2001 se Ley derogó. más benigna vigente. La ley más benigna vigente. Además, hay es cierto de la ultraactividad de la ley, pero ustedes sabrán, mejor que yo, porque son gente de prensa, que han salido editoriales estos días Sí. en donde, sin decirlo de manera directa, han enfatizado el tema de por fin tenemos una república, porque esto significa la independencia de poderes. Lo dijo el intendente de Santa Fe, José Corral. Hoy el planteo de Corral lo pasamos un ratito de que vengas, dijo que no estaba de acuerdo con el fallo, pero que festejaba que por fin en Argentina haya, yo creo que iba a decir democracia, porque hasta se frenó, dijo división de poderes. Lo dijo Graciela Fernández Mejide también. También, Sí. sí. ¿Qué te amerita esas reflexiones? Mira, podemos suponer, en tren de hacer hipótesis, dos cuestiones. Que verdaderamente cree que hay división de poderes, lo que es grave para un hombre político en estos momentos, porque sabemos que hay un señor que opera directamente en nombre del Ejecutivo en el Poder Judicial y que, según ha publicado el diario Perfil del domingo, tiene 67 personas entre allegados y familiares distribuidos en los lugares más importantes del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo del gobierno. Además, sabemos que hubo una voz fuerte, no es una ordenanza que lo dijo, es Gómez Centurión, un funcionario de este gobierno que es cara pintada que le hicieron 3 levantamientos a Alfonsín. Y el radicalismo está aceptando eso, Está conviviendo. con está eso. conviviendo. Y Gómez Centurión tuvo la desfachatez de decir que él no cree que hubiera habido Un plan sistemático. un plan sistemático. O sea que es una cuestión de creencias. La causa 13 tiene alrededor de más de 300 o 400 páginas, cuando fue publicada en los fallos de la Corte, de elementos probatorios. O sea que no estamos hablando de creencias, estamos hablando de pruebas. Y la causa 13, ratificada por la Corte de aquel momento, resolvió que había habido un plan sistemático de exterminio. Quiero hacer una pregunta, que es más para la... Usted daba sociología también en la facultad, ¿no? Sí, Para sigo en la parte en la Facultad de Humanidades tengo seminarios de posgrado. Hay un dicho así muy, muy raso, muy popular, que dice la oportunidad hace al ladrón. Y lo que dijo Estracera en aquel alegato tan recordado de la causa 13, del juicio de las juntas, es que el sadismo nunca puede ser una ideología. La oportunidad hizo al represor, digamos, hablando de paz social, el represor, el militar, el policía, la situación de impunidad, de saberse impune, ¿lo volvió una bestia o hubo grupos determinados, digamos, nichos determinados dentro de la policía, dentro de las Fuerzas Armadas, con actitudes sádicas? Yo creo que en las sociedades hay nichos de deshumanización y de bestialidad. Que solamente necesitan la oportunidad. Necesitan la oportunidad, que es viable en las dictaduras, porque no es que, si bien es cierto que hubo una suerte de obligatoriedad en algunas cuestiones para lograr mantener el silencio de la omertad, como hace la mafia, todos estaban involucrados, entonces nadie podía hablar. Es cierto que hubo grupos más enfáticamente decididos
a secuestrar, a matar, a torturar. Y eso se da en democracia, cuando nosotros vemos que una población, como ha pasado, puede linchar un muchacho porque trató o logró arrebatarle la cartera a una mujer, cosa que está muy mal. Sí, claro. Pero la represalia, no hay relación entre la Imagínense causa y qué el puede efecto, hacer entre el con estímulo y la soporte respuesta. del Estado atrás, ¿no? Aunque no tenga el soporte del Estado atrás, porque es muy difícil determinar la autoría de ese homicidio en grupo. Pero para que alguien pueda herir, patear, rompiéndole la cabeza a una persona tirada en el piso, sin tener la idea de que esa persona es un sujeto de derecho igual que yo, igual que cualquiera de nosotros, y que si cometió un delito merece un juicio justo, cuando aparecen los linchamientos, estamos en grave problema. Bueno, el fiscal imputó a una tercera persona por ese homicidio, Sí. Claro. que es el homicidio que ocurrió en Rosario en el 2013. Sí. Es privatizar la justicia también. Claro, pero además nosotros tenemos el antecedente de la ley de Lynch, por eso decimos linchamientos, en el medio oeste norteamericano, en un ambiente absolutamente salvaje, y no me estoy refiriendo a la naturaleza, sino al salvajismo social, donde había una ausencia total, una vacancia total de Estado. No había ley prácticamente. Entonces cada mandamás de cada villorrio era el patrón, no solo económico y social y político, sino judicial. Pero acá no. Y sin embargo, nosotros vemos cuántos ciudadanos apoyarían, eso es lo que a veces me pregunto. Si no estoy hablando del diputado nacional Olmedo, que creo que es un hombre que no está en sus cabales, pero ¿cuánto se apoyaría sobre la pena de muerte? Claro. Esa es una incógnita que a mí me preocupa, porque he escuchado a legisladores en mi paso por la legislatura hacerse cruces sobre el garantismo jurídico y el garantismo penal. En algún momento convencidos que el inventor del garantismo era Zaffaroni, cosa que no lo es Ferraioli y todo el grupo de italianos que estaban con Ferraioli trabajando. Ferraioli tiene una serie de textos sobre garantismo y democracia. Si no hay garantismo en las dictaduras. Claro. No había garantismo en el Tercer Reich, en la dictadura argentina, en todas las dictaduras que conocemos. Pero si queremos una democracia, el garantismo de alguna manera está patentizado en la Constitución de 1853. En esa época no se hablaba de garantismo, pero todo el mundo tenía derechos jurídicos y políticos asegurados por la Constitución. Todos por igual. Claro. Gisela, yo te quiero hacer una última pregunta. Seguramente nos están mirando, y te están escuchando gente que nunca participó de una marcha, que no fue a una marcha, a una convocatoria popular y demás. ¿Qué tenés para decirles de la marcha de mañana, acá en Santa Fe, que está convocada a las 6 de la tarde, en la Plaza del Soldado, que va a ir hasta la Plaza de Mayo? ¿Qué tenés para decir? ¿Hay que participar? ¿Es importante o no participar de esta marcha? ¿Por qué? Es muy importante. Yo voy a ir. Espero llegar caminando, no estoy muy bien de salud todavía, pero espero llegar caminando hasta la Plaza de Mayo. Yo creo que es importante que la gente vaya con sus hijos, con sus nietos, porque les tenemos que enseñar a los niños que las bondades de vivir en democracia, pero que tenemos que estar alertas, porque la democracia es muy difícil de construir y muy fácil de destruir. Entonces me parece que es un momento, una oportunidad para decir, como decía Estracera, señores jueces, el pueblo está acá. Señores del gobierno, el pueblo está acá. No se hagan los indiferentes, no se hagan los distraídos, porque esto es grave. Y yo creo que necesitamos juntar la mayor cantidad posible de gente.